Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la Filosofía y la Política. El título de la ponencia, Algoritmos de Control Social, Inteligencia Artificial, Filosofía Política y el riesgo del autoritarismo digital. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor Frank Elvis Contreras Varela. Él es doctor en filosofía. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación del doctor Fran Elvis Contreras Varela. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias, doctor. Buenas. Como ya acaba de decir el doctor Daniel, el título de nuestro trabajo hoy es Algoritmos de Control Social, Inteligencia Artificial, Filosofía Política y el Riesgo del Autoritarismo Digital. Yo soy Fran Elvis Contreras Varela y esto es el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital en su segundo ciclo sobre la inteligencia artificial entre la filosofía y la política. Para comenzar, me parece propio tomar la definición sobre qué son algoritmos y esta definición viene de la Fundación Telefónica de España. Los algoritmos son hoy la esencia del saber, lo que se traduce en la clave del control político, del control social y del control económico. El dominio de estas técnicas matemáticas dividirá el mundo entre aquellos capaces de imponer sus criterios y los que están dominados por los primeros. Las nuevas tecnologías basadas en el dominio de los algoritmos abrirán una brecha entre las personas y entre los países, cambiando los conceptos que hoy conocemos como pobreza y como riqueza. Tomando en cuenta esto, citaremos la definición que de los mismos hace José Antonio Fernández Montoya en su libro El algoritmo secreto. Fernando nos dice que el algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones o reglas diseñadas para resolver un problema de toma de decisiones, los cuales en el mundo digital suelen ser qué contenido mostrar a cada persona para con ello lograr saber qué producto recomendar, ordenando esta información de manera atractiva, útil y optimizada. Bien, el problema de esto radica en que esos algoritmos no son iguales para todos, son prácticamente únicos, son como una huella digital y se personalizan a partir de tus datos, de nuestros hábitos, de nuestras interacciones e intereses, concluyendo que Internet registra una multiplicidad de versiones para ser adaptada a cada usuario. Esto tiene lados positivos, por lo cual no todo es malo. El problema estriba cuando no estamos conscientes de la existencia del filtro y damos libertad al algoritmo para tomar decisiones sin cuestionar. Obviar esto, ver la tecnología y sus avances como algo a lo que te subes porque te subes, a lo que te subes porque te tienes que subir o te dejan atrás, eh, como es el caso concreto de las cuentas bancarias o de servicios varios, lleva al algoritmo a conocerte más de lo que tú como persona o los tuyos pueden llegar a conocerte pasado un tiempo. Ese algoritmo se ajusta a tu perfil psicológico, sabe cómo piensas, sabe cómo sientes, sabes qué te motiva y no se limita en mostrarte un contenido que él adapta a tu perfil psicológico para con ello captar tu atención y tu permanencia en la pantalla. El algoritmo, en conclusión, te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Y así, sin que lo veas, lo sientas, lo notes, lo percibas, comienza a influir en tus decisiones. Construye un historial sobre ti, predice tus acciones, comportamientos, reacciones,
para con ello construir un mundo online supuestamente para ti. Estos algoritmos se diseñan de una manera que nos impide saber cómo funcionan, qué información usan o cómo afectan nuestras vidas. Y las empresas que le dan vida no revelan ni formulan ni dan datos y menos aún criterios exactos de cómo se manejan, ya que mientras más opaco sea todo, más poder tendrán para moldear nuestra realidad. Los algoritmos no están diseñados para mostrarnos cosas, y mucho menos aún para nuestro bienestar a largo, a largo plazo. Están creados para maximizar objetivos concretos, como clips, como compras, como tiempo de permanencia, lo que se traduce en que lo que ves no es lo más útil, eh, o lo que sea más equilibrado para tu percepción, pues te alteran, logran engancharte y así sin darte cuenta estás atrapado en una burbuja de información que refuerza tus propios sesgos y te aleja de una visión completa y menos parcial de lo que es el mundo actual. Comprender esto no es caer en una paranoia ni en teorías conspirativas, las cuales pueden ser o no, pero una buena manera de sentir de que puede hacerse algo para protegerse es comenzar a usar la tecnología con más conciencia. Esto lo habíamos dicho en anteriores trabajos, resaltando que habían personas de altos cargos dentro de estas compañías informáticas y que manejan inteligencia artificial y manejan datos, las cuales limitan mucho su exposición a las redes, al navegar en la web. Bien, con todo esto tenemos claro que el algoritmo es el motor de todo, pero para que ese motor funcione se necesita un combustible y ese combustible no es otro, sino son los datos. Al hacer clic en un enlace se deja un registro de información y esa información resulta ser mucho más que simples números, que simples registros. Es la materia fundamental, es el alimento de los algoritmos y con ella procesada los mismos comienzan a entenderte y a tomar decisiones. Los datos recolectados son clasificados en datos de comportamiento, en datos de interacción y en datos contextuales. Según lo dice Luis Alfonso Ashby, especialista en medios digitales y marketing, los algoritmos solían centrarse en organizar los contenidos más relevantes para mostrar a la audiencia. Hoy esa tarea es solo parte del programa, ya que los sistemas encargados aprenden y se adaptan para actualizarse constantemente y tras bastidores, esta, la inteligencia artificial, un trabajador incansable que organiza contenidos y realiza los estudios de lo que son las interacciones o microinteracciones, hábitos, tiempo de permanencia y comportamientos usuales, lo prepara para usarlo en maneras y áreas específicas. La personalización de la inteligencia artificial es tan potente y ha llegado a un punto que puede ser imposible casi salir de la plataforma debido a la relevancia de los contenidos que nos presenta, de los contenidos que inserta el feed, la música que nos gusta, el creador que más se alinea a nuestras preferencias y valores, los temas que nos interesan, etc. En este ambiente perfecto, un entorno libre, programado por una inteligencia artificial, lejos de toda intervención humana, donde solo el algoritmo tiene la palabra final. Para todo esto, la inteligencia artificial es el recurso de mayor valía y gracias al cual es posible desde testear contenidos, ajustar mensajes
y con ello diferenciar perfiles psicográficos, segmentar audiencias y hasta crear experiencias inmersivas personalizadas. Y no es la información solamente, es ese alimento para la dopamina que nos llega y como lo hemos repetido una y otra vez a través de este segmento, el algoritmo carece de ética, de valores o de empatía. Él va a lo suyo, que no es otra cosa que mantenernos retenidos el mayor tiempo posible, expuesto a lo que él ha decidido o decida ponernos, el scroll infinito. Luis Alfonso Ashby considera la personalización extrema como un factor alienador de audiencias, sobre todo en su perfección y adaptación funcional, volviendo el mundo cada vez más pequeño gracias a la pérdida de la sorpresa, diluyendo la contradicción y limitando la capacidad del análisis, de búsqueda, adormeciendo reacciones auténticas y bloqueando las conexiones genuinas con lo diverso, con lo desafiante, con lo desconocido. Y aunque también nos recuerda que la inteligencia artificial no tiene por qué ser una amenaza, siempre que el poder y el mando estén en manos humanas, y que estas manos humanas puedan ejercer un equilibrio y unos límites, cosa algo difícil al momento en el que vamos, al momento que estamos viviendo. Pero si todo el mundo está convencido de que estas tecnologías de inteligencia artificial son imprescindibles, justamente lo que hablábamos del momento y del tiempo que nos ha tocado vivir, según estas directrices, está la máxima de que quien posee esa tecnología tiene el control y que vamos irremediablemente rumbo a un mundo controlado. En vista de esto, César Antonio Molina, en su libro ¿Qué hacemos con los humanos?, nos dice que la soberbia científica y el incontrolable desarrollo tecnológico en manos privadas y desaprensivas que dicen que están haciendo un favor, que están ayudando a la humanidad, realmente la controlan y se enriquecen a expensas de ella. Ante todo este actual desarrollo científico y tecnológico, donde pierde sentido nuestros principios, nuestros valores éticos, morales, creadores, emocionales, sociales y económicos, será posible encontrarnos con lo que Kant llamó la eutanasia de la razón. Y bajo la idea de ese progreso, entramos en la época del cambio tecnológico, de ese cambio tecnológico que va más a prisa que la realidad misma al día de hoy, de esa realidad que observamos a través de una pantalla, que ya no la observamos prácticamente con nuestros propios ojos, sino a través de nuestras tablets, de nuestros celulares, de nuestros móviles. Y este cambio realmente ha sido tan rápido, tan instantáneo, tan inmediato, que ni siquiera hemos tenido el tiempo suficiente para adaptarnos, para seguir cercanamente el rastro, para saber realmente cuándo comenzó, cómo comenzamos. Eh, con esto el humano medianamente comienza a sentir incertidumbre por los cambios, comienza a sentir miedo al poder aplastante de esta tecnología y de lo que la misma encierra, esa pérdida del control propio, de la propia decisión de obrar. Como escribió Francesco Petrarca, no se me llame libre al que nace con libertad, sino al que muere con ella. Y el ser humano en su andar por estos siglos de historia conocida, ha luchado por conseguir la libertad y justamente en el momento que casi la ha conseguido por su propia mano, la está entregando. Este nuevo mundo que nos ha tocado vivir, al cual enfrentamos, se apodera día a día, hora a hora, de las más profundas raíces de lo que ha sido el ser, de lo que es la existencia misma y
transforma los fundamentos, nuestros fundamentos, de una manera tal que no logramos comprender. Y mientras no logremos comprender ni comprendernos, más difícil nos será saber a dónde llegaremos. Más difícil será saber si hay que corregir el rumbo o si hay que aplicar algún freno en un determinado momento. Realmente esto es inquietante, bastante inquietante, y Philip Bloom nos cuenta en su libro Lo que está en juego, que los ordenadores de los últimos modelos han aprendido a aprender, a entender, a hablar, a reconocer y adaptar sus capacidades a cada situación. Por lo tanto, el ser humano, un individuo, por muy preparado que esté, no llega al grado de competir con estos sistemas que evolucionan segundo a segundo, que aplican en tiempo real todas las publicaciones, estudios, todos los medicamentos, protocolos, diagnósticos, escáner, analítica, historiales de, en este caso, tratamientos médicos que han dado los mejores resultados en los últimos 10 o últimos 20 años. ¿Cómo el humano puede llegar a competir con esta velocidad de pensamiento, de razonamiento, de analizar los procedimientos? En esa parte, lógicamente, hay un avance desmedido con el cual nosotros no podemos competir, y menos aún con las características dadas hoy en día, que todas estas ventajas tecnológicas están produciendo un retroceso cognitivo. Dadas las características actuales de la inteligencia artificial y sus cada vez más nuevas capacidades de aprender y evolucionar, esta transformará todos los escenarios que se encuentren a su paso, desde la política hasta el arte, pasando por las leyes, pasando por la defensa y trayendo esto como resultado la alteración de la identidad y la experiencia humana de lo que es la realidad a niveles no experimentados desde los albores de la edad moderna. Es decir, la inteligencia artificial promete transformar todos los ámbitos de la experiencia humana, y el núcleo de estas transformaciones se producirá en última instancia en el nivel filosófico, concretamente en la forma en que los humanos entendemos la realidad y nuestro papel en ella. No es para nada sorprendente el hecho de que la nueva tecnología impulsada por la inteligencia artificial, se convierte poco a poco en un compañero inseparable en lo pertinente a la percepción y al procesamiento de información. Esto, aunque en variados casos el mismo se desarrolle en un plano mental diferente al que se desarrolla en los seres humanos. En el ámbito político que nos toca de momento, los sistemas de inteligencia artificial basados en macrodatos están influyendo en aspectos cada vez más importantes, como en el diseño de los mensajes políticos, su aceptación, su distribución o respuestas en los diversos grupos demográficos de interés para cada fracción política. Con esto se elaboran y se aplican matices de desinformación que pretenden sembrar en su momento discordia social, discordia racial, religiosa, política, cultural o su contrapartida, en el despliegue de los algoritmos capaces de detectar, identificar y contrarrestar esa información y otras formas de datos más perjudiciales. Con esto dicho anteriormente, podemos comenzar a ver situaciones de peligro en cuanto a las perspectivas de una sociedad libre en lo relativo a la democracia, la justicia y la libertad, ya que dependiendo de determinados intereses, la inteligencia artificial podría sugerir nuevas soluciones o direcciones, otros modelos de sistema, otros modelos de aprendizaje, otros modelos de evaluaciones, desde lógicas precisamente no muy humanas. Según Mark Zuckerberg, en su libro La filosofía política de la inteligencia artificial,
Al usar redes sociales, creamos voluntariamente dosieres digitales sobre nosotros, con todo tipo de información personal detallada, información que compartimos voluntariamente, esto sin que nadie, sin que ningún gobierno, sin que ninguna autoridad nos fuerce a ello. Es decir, las plataformas se convierten en el recurso más valioso del cuerpo de inteligencia de los regímenes autoritarios. Como hemos podido apreciar, la inteligencia artificial se ha integrado de forma inadvertida, silenciosa, sutil, invisible, tanto en nuestras herramientas de uso cotidiano como los ordenadores personales y los teléfonos, hasta en los grandes sistemas tecnológicos, y esto debido a su capacidad de aprendizaje automático. Con estos sus avances, hoy en día son sorprendentes, como por ejemplo, a diario podemos observar en las redes suplantaciones perfectas, tanto en imágenes como en voz. Carlos Madrid Casado, en su libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, nos dice que el cúmulo de dilemas éticos han motivado que múltiples organismos internacionales y nacionales estén aventando marcos éticos y o normas encaminadas a legislar sobre lo que es el tema de la protección de datos, la equidad y la no discriminación de los algoritmos, sobre la seguridad, transparencia y la rendición de cuentas de los sistemas en los que interviene una inteligencia artificial. Pero como sostiene Kochenberg, profesor de filosofía de los medios de comunicación y tecnología en la Universidad de Viena, en la cátedra ERA del Instituto de Filosofía Academia Checa de Ciencias de Praga, la inteligencia artificial es una tecnología política, no es neutral, ya que afecta a todas las capas de la sociedad política. En conformidad con lo enunciado, y utilizando conceptos de la filosofía política, Marx ha analizado el impacto de la inteligencia artificial en los principios democráticos claves en su conferencia en la Universidad Politécnica de Cataluña, titulada Inteligencia Artificial y Principios Democráticos. Pero según Marx, ¿cómo puede afectar la inteligencia artificial a la democracia? El filósofo ha advertido sobre una tendencia hacia el totalitarismo, pero también ha estimulado la discusión en una dirección más constructiva de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar la democracia. Según sus palabras, la inteligencia artificial pone en peligro la libertad y roza con cuestiones relacionadas con la justicia. En su último libro, eh, La filosofía política de la inteligencia artificial no solo levanta preguntas éticas, sino también políticas, puesto que tienen un gran impacto en nuestra sociedad. Por ejemplo, pone en peligro la libertad y roza con cuestiones relacionadas con la justicia. Piensen en las posibilidades que ofrece manipular las decisiones de las personas o el sesgo que pueda imponer la inteligencia artificial. Si queremos tratar con este tipo de cuestiones, necesitamos herramientas conceptuadas, apropiadas para ello, y la filosofía política podría ayudarnos a discutir los temas políticos de fondo. En esta conferencia de Marx, él decía que el futuro de la inteligencia artificial debería ser democrático, pero si nuestras democracias ya son débiles y están impregnadas de populismo, esta inteligencia artificial puede empeorarlo como herramienta. Pues al servicio de quien se encuentra y de quien haga un uso indiscriminado, antiético y amoral de la misma, o lo peor, llegando a lo peor, de quien pueda pagarla y que no tenga claro su interés político, su definición de lo que es la política de Estado, sino una política cambiante y basada en sus propios intereses, sería un arma de verdad devastadora. Y aunque no debemos tener miedo a la inteligencia artificial,
sí deberíamos tenerle miedo al autoritarismo y a un totalitarismo. Marx prosigue en esta conferencia en que si quisiéramos hacer algo deberíamos utilizar la inteligencia artificial de forma positiva y constructiva para la democracia. Por ejemplo, utilizándola para que nos ayude en los procesos deliberativos. Es decir, la inteligencia artificial puede informar a la gente y ayudar a encontrar consenso. Y Carlos Madrid Casado, en este caso, su libro que mencionamos anteriormente, La filosofía de la inteligencia artificial, nos da un ejemplo claro de esto. Los sistemas de prevención de daño para la actuación policial predictiva, es decir, identificación y seguimiento mediante los sistemas de inteligencia artificial o la evaluación de los ciudadanos por puntos como en China, entran en contradicción con lo que es el principio de autonomía de la persona o con sus derechos sobre la privacidad. Lo que es como decíamos con anterioridad, que en otros trabajos, el choque de la ética con la moral y la política. Pero si el Estado tiene sus derechos, si éste entra en contradicción con otro u otros, prevalecerá el derecho del Estado y el fundamento del Estado, que no es otro que la fuerza relativa para ejercerlo y hacerlo suyo. Por lo tanto, el uso y ventaja que de ella pueden sacar los gobiernos y corporaciones la aleja de ser una tecnología limpia, que estos procesos de automatización y robotización que se inician en esta llamada cuarta revolución industrial, aun cuando sean ya autómatas, son demasiado humanas, pues las mismas, como toda creación, llevan impresas muchas de las características de sus creadores, aunque no se trate de un padre biológico, lógicamente, pero toda creación, y podemos verla en el arte o en la música, y está claramente marcada por los fundamentos morales, éticos, políticos y religiosos de su creador, y ya esto lo habíamos hablado en anteriores trabajos, no es una tecnología limpia, ya que para su desarrollo precisa de recursos materiales como energía, como litio, necesarios para sus baterías, ocasionando con ello grandes enfrentamientos entre gobiernos que ansían hacerse con estos recursos, es decir, dependiendo de la explotación depredadora de recursos minerales y energéticos. O sea que, en definitiva, no es una energía limpia y que posee sesgos morales, éticos, políticos y religiosos que eh, eh, pudo haber heredado de sus creadores. Con todo esto tenemos claro que la inteligencia artificial no es neutra, no es ética, ni la rige un marco moral conocido hasta ahora que no esté en consonancia o armonía con una política de Estado a favor o en beneficio de los intereses de algún gobierno de turno. Que el uso de la inteligencia artificial como método de la toma de decisiones militares o psicológicas, ya sea como arma de desinformación y deterioro de la democracia por capacidades mejoradas de manipulación de los ciudadanos a gran escala o como un arma física de poder letal operada por esta tecnología a la cual podemos atribuir todas las características de un arma o herramienta en lo que se conoce como militarmente como guerra híbrida, por tanto, es perfectamente viable que en todo esto, con todo lo que acabamos de ver, la inteligencia artificial pueda poner en riesgo una democracia y ser considerada un arma letal. En el libro de Cathy O'Neill, Armas de Destrucción Matemática, como el Big Data, este tipo de arma aumenta la desigualdad. Entramos en que está totalmente de acuerdo con los anteriores autores en cuanto a que aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Encontramos afirmaciones interesantes sobre el tema tratado en este libro de Cathy O'Neill, donde ella nos comienza hablando de cómo las matemáticas podían combinarse con la tecnología para multiplicar los casos y la desgracia, añadiendo eficacia y magnitud a unos sistemas defectuosos. Es decir, nunca analizamos ni nos dimos cuenta del mal uso que se hacía de las matemáticas y de hacerlo
podríamos haber evitado la catástrofe que se nos está avecinando o que ya vivimos. Y es que estas nuevas técnicas matemáticas de moda en la actualidad y que se han extendido a un número creciente de áreas, funcionan a tiempo completo, o sea, con la inteligencia artificial a todas horas del día, procesando petabytes de información extraídos en gran parte de las redes sociales, de las páginas web, de comercios electrónicos. Y lo peor de esto es que en vez de estar pendientes de los mercados financieros o otras actividades para lo cual supuestamente fueron diseñados, se dedican a analizar a seres humanos. Los matemáticos y los estadistas se dedican solo a estudiar nuestros deseos, nuestros movimientos, nuestro poder adquisitivo, prediciendo con ello nuestra solvencia y calculando nuestro potencial como estudiantes, trabajadores, amantes o delincuentes. Esta, la economía del Big Data, eh, en este programa de ordenador capaz de analizar, de procesar miles de currículum o solicitudes de préstamo en segundos, este programa no solo promete ahorrar más tiempo, sino que se precia de ser supuestamente más justo y objetivo, partiendo desde la premisa de que al no haber seres humanos dentro del proceso, este estaría libre de prejuicios y el público recibió estos cambios con agrado. Supuestamente el encargado de esa área en el banco era demasiado estricto o demasiado perjuicioso y supuestamente pues el programa económico del Big Data iba a ser más imparcial. Pero el caso es que estas aplicaciones que alimentan a la economía están basadas en decisiones tomadas por humanos que de inefables, perjuiciosos e incorruptibles no tienen nada. Que como veníamos diciendo, eran los sesgos culturales, religiosos, sociales de sus creadores, como habíamos venido repitiendo a lo largo de nuestro trabajo. Estos perjuicios y equivocaciones en los sesgos humanos en los sistemas informáticos que dividen nuestra vida como verdaderos dioses, los cuales a través de los sumos sacerdotes, matemáticos, ingenieros, informáticos, emiten veredictos inapelables, aún cuando son equivocados, sobre nuestras vidas y sobre nuestro futuro. Veredictos que solo enriquecen a las grandes corporaciones, a los muy ricos y en detrimento de los más pobres y oprimidos de la sociedad. Pero, ¿qué tenemos con esto? ¿Qué es lo que observamos a diario en este mundo evolucionado, donde una inteligencia artificial avanza arrolladoramente rauda e imparable? En primer lugar, tenemos la pérdida de capacidad del humano. Como hablaba al principio, nuestra inteligencia y nuestra destreza desciende del lugar. Hace no mucho éramos capaces de almacenar en nuestra memoria una gran cantidad de números telefónicos. Sabíamos cómo orientarnos usando los puntos de referencia que almacenábamos en nuestra memoria. De la misma forma que sabíamos leer mapas, de la misma manera que podíamos casi predecir si llovería o no y tomar las medidas oportunas solamente mirando la naturaleza, que planificábamos el tiempo de estudio, el tiempo de leer, de hacer música, de hablar con las amistades, de organizar los temas que debíamos tratar con estas amistades y todo esto de manera impecable o evolucionado de manera impecable tras el ensayo del error gracias a nuestra amistad y a nuestra inteligencia y experiencia de lo aprendido, de cómo nos desenvolvíamos diariamente y cómo iban sucediendo las cosas. El no hacer todo esto, hoy en día el ceder terreno ha mermado nuestras capacidades, pero ¿por qué mermar esas capacidades? ¿Por qué involucionar? ¿Hay intereses de que esto suceda? Pues sinceramente yo no soy ni me considero fanático de las teorías conspirativas, pero realmente me resulta sospechoso esa idea tan descarada que fomenta
una involución humana. El uso de tablet, por ejemplo, en los colegios, en detrimento del papel y el lápiz de toda la vida, nos hace ahora menos creativos, menos interactivos, menos precisos y desde el punto de vista de la motricidad menos asertivos. Y entre estas, una de las más importantes, limita la capacidad que tenemos para resolver problemas. ¿Y esto por qué? ¿Qué se esconde tras esta nueva vida donde no seremos capaces de hacer nada? Pues uno de los anhelos, para ponerlo como ejemplo, uno de los anhelos de todo niño es poder conducir su propio auto, cosa que en poco tiempo prácticamente será imposible. Ya los niños no podrán conducir sus propios autos. Visto esto, cabe la pregunta de por qué se nos quiere inútiles, por qué se nos quiere atontados, adormecidos, por qué se nos quiere zombies que teniendo al mundo al frente solo podemos percibirlo a través de una pantalla, viviendo aventuras de otros que viven y trabajan para publicar sus vidas, o peor aún, creyendo que son seres humanos reales cuando en realidad son obras de alguna inteligencia artificial para hacer que nuestro pensamiento de rebaño por imitación acepte lo que se le sugiere. La historia con esto ha demostrado que quienes la conocen están menos propensos al error, a repetir patrones de comportamiento. El eterno retorno es un concepto filosófico que postula la repetición infinita y cíclica de todos los eventos y existencias, con cada momento y detalle idéntico en sí mismo o en cada ciclo. Con esto quisiera decir, y pongo un ejemplo, que si Hitler o sus oficiales sabían el impacto del invierno ruso, o que las tropas de Carlos XII o las de Napoleón pudieron haber remitido a la historia y haber analizado qué pasó con las tropas de Carlos XII, qué pasó con las tropas de Napoleón, Hitler hubiese podido cometer el mismo error arriesgándose a similares resultados. Podríamos decir que lo hizo por confianza extrema, por ego, por poder, por valor, por maldad, por habilidad, o el peor de todos, por subestimar al enemigo. Bueno, en este mundo de hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, se estudia la historia. Y se estudia la historia como el informe de un espía. Con lo que quiero decir que si los anteriores, o si Hitler hubiese estudiado los efectos que las tropas de Carlos XII o que de Napoleón tuvieron por la acción del invierno ruso, de pronto no se hubiera arriesgado. Ahí es donde viene lo que hablamos, la confianza, de pronto lo haría por confianza extrema, por ego, por maldad, por valor, etcétera. Pero estas características no están presentes hoy. Esas características, por el contrario, quienes manejan este tipo de situaciones son menos dados al riesgo, lo que podríamos decir, más cobardes. Y como acababa de decir, en este mundo de hoy, con la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial, se estudia esa historia como un informe de un futuro que ya pasó, como un dato clasificado. Y de hecho, muchos gobiernos se dan a la tarea de cambiar, de tergiversar la historia cuando la misma les es desfavorable y pueda fomentar situaciones no alentadoras a cambiar su status quo. Y esto es lo que vislumbran los dirigentes, los CEO y los altos ejecutivos que tienen en su poder o a su cargo la inteligencia artificial. El mundo cada vez va más camino a vivir las diferencias económicas, sociales, culturales y religiosas de los siglos pasados. Para nadie es un secreto ver que en el común de los empleos existe una creciente explotación del ser humano
una explotación digna de los sistemas feudales, horarios inacabables, disminución de horas de descanso, de días libres, de días para gestiones personales, de tratos abusivos, vejatorios, amparado en la autoridad para gestionar la necesidad ajena. Y en este tipo de situaciones, cuando las empresas sufren algunos reveses y es necesario elevar los ingresos, los recortes comienzan siempre en la base, en lo que realmente trabajan para que los ejecutivos puedan seguir su estilo de vida. Por decir un ejemplo, se recorta la cena navideña del personal, pero no la de los altos ejecutivos. Se recorta el incentivo para los útiles escolares de los empleados, de los hijos de los empleados, pero no se recortan las becas en los colegios de alto estatus del staff gerencial. Este tipo de situaciones se extrapolan a otros escenarios donde se fomenta la desigualdad y el abuso, donde se pone más y más peso a la base y cuando ésta se fragmente, pues todo vendrá abajo. En ese mismo orden podríamos citar lo que es el bullying. El bullying en la mayoría de los casos es fomentado en la misma escuela y es alimentado y apoyado por las autoridades y profesores del plantel. Personalmente viví un caso donde en un colegio privado y religioso las autoridades del instituto favorecen al agresor aún sabiendo que su protegido era recurrente en tal práctica en detrimento del agredido. Incluso existían profesores que hacían burlas acerca de la nacionalidad del agredido, aumentando así el número de personas sumadas a la política del bullying. Causas. Los padres del agresor eran personas conocidas del plantel, colaboradores económicos del mismo y fuente de favores personales a profesores de la institución. La situación se torna difícil cuando al agredido, al sentirse acorralado, reacciona con el único medio conocido por la humanidad ante la falta de justicia, la agresión. ¿Por qué estoy dando esta vuelta? Para llegar al punto de donde comenzamos y su importancia. Vamos a verlo. La violencia. La violencia, como sabemos, no es una solución básica, válida, perdón, para la falta de justicia, sino más bien es un síntoma o una causa de ella. La violencia genera más destrucción, inseguridad y un ciclo de agravios, en lugar de establecer un estado de derecho o de paz duradera. Abordar la falta de justicia requiere la promoción de una justicia restaurativa, el restablecimiento del Estado de Derecho y la implementación de reformas que fomenten la reconciliación y la erradicación de la discriminación y la impunidad. Sumado a esto, volvemos a recurrir a la historia para llegar que las causas de la Revolución Francesa incluyeron una profunda crisis económica y financiera del Estado, la desigualdad social del sistema estamental del antiguo régimen y el descontento con la monarquía absoluta y su incompetencia para resolver la creciente crisis social y política. Todas estas son sobradas razones para que personas, una vez pacíficas, cansadas de ser humilladas desde su infancia y cargadas de un profundo odio y deseo de venganza, decidan tomar la justicia por sus manos, sin olvidar que su acción puede ser alabada por muchos y generar innumerables espejos y seguidores, desatando con ellos el caos y la inestabilidad de un sistema que controla a los actuales momentos a la humanidad. Hace pocos días escuchaba a un comunicador analizar los peligros casi inminentes de futuros conatos o guerras civiles en 3 o 4 países europeos y de plano me pareció hasta loco, una locura. Luego con la idea fija fui investigando los diferentes temas: migración, imposición de los migrantes de la cultura de sus países de origen a los locales, falta de protección policial y del Estado, violencia, aumento de impuestos, aumento de la energía, obligación, por decir el más presente, la obligación de cambiar sus coches por modelos electrónicos, eléctricos nuevos,
ya se les corta su derecho a desplazarse aun cuando pagan impuestos por sus vehículos y mantienen revisiones periódicas pagadas al Estado, nuevos impuestos, aumentos de aranceles en las casas de educación superior, baja tasa de empleo, alta tasa de desempleo por automatización. Y visto todo esto, vos tienes el caldo cultivo perfecto para el cóctel Molotov. Y aclarando esto, las cosas comienzan a tener sentido. Al condenar actos y actitudes violentas, se te hace sumiso. Al ensimismar a la población y aislarla dentro de lo que es el uso de las redes sociales, de la inteligencia artificial guiando tu comportamiento, se aísla a la población y hace difícil que esta población pueda ponerse de acuerdo. Se limitan sus movimientos, se limita su falta de creatividad, su falta de interacción con el medio ambiente y hace individuos incapaces, individuos que se mantienen en un sillón día tras día, propiciando enfermedades y manteniéndolos obesos, enfermos. Con ello se les resta la autoestima y valores, lo que los hace cobardes y amorales. En resumen, y para terminar ya, estamos construyendo en base a la inteligencia artificial y bajo cierto tipo de intereses incapaces para reclamar derechos, aislados, intervenidos y vigilados, que serán confinados en sus casas, en sus cuartos, con su teléfono, en sus coches. Vamos a la esclavitud total. Y peor aún, cada año esperamos con anhelo el nuevo modelo del cepo, del grillete, del teléfono nuevo que nos esclaviza, que nos embrutece y que merma nuestra voluntad, que nos sume de nuevo en la caverna, esa misma caverna que describió Platón, solo que ésta se encuentra en la cúspide de este famoso cuento de terror que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de gestionarlo como una herramienta, sino dejamos que Él tomara la dirección y la parte fundamental de nuestras vidas. Para preguntas, en la parte de abajo se encuentra el correo. Con mucho gusto estoy a su disposición para interactuar y doy las gracias por su atención, las gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, las gracias al doctor Daniel y como les dije al principio, eh, soy Frank Elvis Contreras Varela y ha sido un honor estar con ustedes. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, el título general, Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política, el título de la ponencia, Algoritmos de control social, inteligencia artificial, filosofía política y el riesgo del autoritarismo digital. La misma que estuvo a cargo por el doctor Fran Elvis Contreras Varela. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio contar con la participación. Un abrazo muy fuerte, maestro. Un Muchas abrazo. gracias.